Buen día, queridos amigos que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de Especificar. Les habla Christopher García y hoy tenemos preparado para ustedes un episodio que seguramente les va a hacer abrir los ojos más grande de lo que habitualmente los abren cuando se sorprenden, porque tenemos un tema bastante espinoso que vamos a tocar, aunque digamos que un poco someramente, para simplemente invitarlos a que ustedes se informen y tomen mejores decisiones. Como en cada ocasión, tengo el gusto de saludar a mi colega y amigo Ángel Martínez, a quien saludo con mucho gusto. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? A toda la audiencia, espero que estén muy bien. Y sí, efectivamente, como bien lo comentó Christopher, hoy tenemos un tema bastante controversial en el tema de la industria química, sobre todo, que esperamos que les cause mucha curiosidad, que se puedan informar, porque a nosotros también, como bien lo mencionó Cristo, nos dejó con los ojos abiertos y a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Pero bueno, recordarles que estamos en la sección de la redacción recomienda. Esta sección está enfocada a darles recomendaciones más breves y más amenas para aquellos temas que manejamos en especificar, entonces esperemos lograrlo y estoy muy bien, amigo. Que bueno, me da gusto escucharte, camarada. Pues bueno, también recordarles que, como en cada episodio de la redacción recomienda, esta discusión está basada en información que tenemos disponible para ustedes en nuestro sitio web. Está disponible a través de la sección de paso. Y pues bueno, la nota como tal tiene un título bastante sugerente que se llama "Y de pronto aparecieron los PFA". Dilucidaremos lo que son los PFA. Digamos que también el motivo de haber desarrollado esta nota, que se le atribuye completamente a mi colega Ángel Martínez, y a quien le agradezco mucho su interés y su dedicación a desarrollar esta información, surgió porque, bueno, en un evento él tuvo la fortuna de encontrarse con una conferencia en la que se hablaba sobre este tipo de componentes y, bueno, su impacto en el ambiente. Pero pues bueno, resultó que incluso los expertos más expertos de nuestras industrias desconocían bastante el tema y pues bueno, de ahí la curiosidad llevó a otra cosa y pues surgió esta nota y ahora este episodio, ¿no, amigo? Fíjate que fue muy interesante cómo en esta conferencia que bien mencionas, que sucedió por ahí de octubre del año pasado, se dio un espacio dentro del sector HVAC de la refrigeración, en este caso de la refrigeración a partir de refrigerantes naturales. Le brindaron un espacio de la conferencia, del ciclo de conferencias, a este tema sobre los PFA, que la verdad es que todos nos quedamos primero sorprendidos, impactados, porque uno llega a este tipo de conferencias creyendo que ya domina ciertas áreas después de tantos años de la refrigeración, de los refrigerantes, del uso de ellos y de todas las medidas medioambientales que se han implementado. Y justo cuando nos empezaron a platicar de estas sustancias químicas, justo la conferencia fue una invitación a decir, esto no se ha acabado, el tema ambiental no se ha acabado, y de repente cuando creímos que ya estábamos avanzando, surgen estas nuevas sustancias que no son nuevas, pero que en su estudio y en su repercusión ambiental y humana se están comenzando a ver sus efectos. Entonces el mensaje fue, hay que tenerle mucho cuidado y hay que estar al pendiente de lo que están generando. Ese es el contexto, pero para entrar un poquito en materia, como bien el título lo mencionó Christopher, de repente aparecieron estas sustancias. A mí me gustaría que Cristo, por favor, nos dieras, se lo pido a Cristo porque él es más atinado en dar estas largas definiciones exquisitas de la química de la refrigeración, que yo la verdad lo intenté y no he podido. Entonces, que él nos desglose qué significa PFA y que a partir ya de su significado completo podamos dilucidar y explicar por qué ha causado tanta controversia en varios sectores este tipo de partículas. Pues fíjate que me aventas la bolita, amigo, y pues ahora sí que yo me siento cohibido ante esta presentación y hasta ante esta responsabilidad que me acabas de dejar. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, en realidad PFA, como pueden estar adivinando, son siglas de un tipo de sustancias que, pues bueno, les voy a decir el nombre y realmente va a servir para lo mismo hasta cierto punto, porque pues son compuestos químicos, básicamente, que ahorita pues más bien a partir de sus efectos es que vamos
a entender un poco más o a darle más significado a ese nombre, porque pues al saber que las siglas PFA se refieren a sustancias perfluor alquiladas o polifluor alquiladas, pues nos quedamos casi en lo mismo, ¿no? Lo que entendemos pues es que tienen flúor, unas tienen más partículas de flúor, y pues bueno, como decía Ángel, estas sustancias no son nuevas, tienen ya casi 100 años existiendo en el mercado, fueron desarrolladas por la industria química norteamericana, pues como podrán ver en esta nota que les estamos sugiriendo que está disponible en nuestro sitio web. En principio tuvieron fines militares, pero de ahí se empezaron a utilizar o se proliferó su uso para diversas industrias, ¿no? Tan es así que hoy prácticamente están en todas partes. Digamos que el uso principal de los PFA es justamente que forma parte de un antiadherente, por así decirlo, y el producto principal que se desarrolló prácticamente desde las décadas de los 50, 60 en Estados Unidos fue a través del teflón. Es el producto principal o el más conocido o el más común que se desarrolló para las cocinas pues, norteamericanas y de ahí al resto del mundo, pero no significa que no estén en otras partes con otras variantes en diferentes industrias, en otras industrias, ¿no? Caso en la de nosotros particularmente, en el sector contra incendio está detectado que existen PFAs, sobre todo en las espumas especiales para mitigar incendios, lo cual ha llevado ahí a la industria del sector contra incendio a poner focos rojos en la regulación de estos sistemas y bueno, también los está poniendo un poco de cabeza porque aunque las normas de control tienen muy poco, prácticamente el producto se ha vendido muchos años atrás. Entonces, en el sector contra incendio, ahí tienen esa problemática respecto a los PFA. Y para el sector HVAC, aire acondicionado, refrigeración, existen otras variantes de PFA. Eso es lo que entendemos a través de varias lecturas que hemos hecho de diferentes portales, sobre todo oficiales que siguen estas sustancias. Caso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que digamos que uno de los más importantes. También existe uno de Europa, que tienen por ahí más o menos medido el desarrollo de estas sustancias. Y bueno, el problema existe en esa medida. El teflón, digamos, existe una variedad de estos PFA, PFOA también, que es de hecho... así es como aparece en el tema del teflón, así es como ustedes lo pueden encontrar directamente, pero sí ha causado bastante revuelo. Y decir principalmente que, digo, ustedes estarán pensando, ok, sí, pues bueno, ya nos dijeron qué son los PFA, ya nos dijeron dónde están, pero ¿cuál es la relevancia de estas sustancias? Bueno, principalmente tienen un nombre muy particular, amigo, ¿no? ¿Cómo les llaman? ¿Las partículas qué? Infinitas. Químicos eternos, ¿no? Les llaman. Este nombre que se les da, esta denominación, no es casual ni tampoco es exagerado. Principalmente el revuelo que están causando es justo por eso, porque no se desintegran, porque no se filtran, porque permanecen. Se quedan en el tiempo durante pues más de 100 años. El problema de estas partículas y su permanencia es que actualmente, y mucho derivado de malas prácticas industriales, también de malas prácticas en la refrigeración y el aire acondicionado, y bueno, en el caso del sector contra incendio por prácticas naturales de los sistemas, pues estas sustancias ya se encuentran o se han detectado en cuerpos de agua, es decir, en ríos, en lagos, en aguas incluso subterráneas, e incluso ya en organismos vivos, ¿no? En seres humanos, en animales, desde luego. Y pues bueno, aquí el problema, ¿cuál es el problema, amigo, de que estén en los organismos vivos y en los cuerpos de agua? Pues el problema es que como al ser químicos eternos, también han sido vinculados o diversos estudios han relacionado estas sustancias en el organismo con la producción de cáncer o diferentes deficiencias en los seres humanos, es decir, sí actúan de una manera negativa en el medio ambiente y por consecuencia en los seres vivos. En investigaciones que se hicieron en la década de los 80, que empezaron en la década de los 2000, digamos que en los 2000 fue como el punto de arranque de la verdadera preocupación por estos
por estas sustancias y los efectos que tenían en diversas comunidades que casualmente estaban cerca de donde se producían estos químicos, pues bueno, notaron mucha relación entre la fábrica, los ríos en donde se echaban los desechos químicos y la población aledaña, que eventualmente comenzaba a tener ciertas enfermedades, ¿no? La mayoría cáncer, aunque también presentaban otros síntomas, digamos, ¿no? Problemas renales, ¿no? Incluso de hígado, porque como dice Ángel, pues bueno, estas sustancias, además de que permanecen en el tiempo, lo que se ha detectado es que se acumulan, ¿no? Es como hay tres características muy particulares que ha definido la Agencia Europea para la Salud, la Agencia de la Unión Europea para la Salud de la Población, que se llama REACH por sus siglas, REACH. Ellos definen que hay tres características muy particulares de estas sustancias que son su persistencia en el tiempo y digamos, en el ambiente o en los lugares donde se liberan, que se bioacumulan, es decir, que los seres vivos las mantienen dentro de sí, no las desechan, y finalmente que son tóxicas, ¿no? Esas son como las características que los vuelven compuestos peligrosos, porque también hay que decirlo que, como decía Ángel en un momento, varias industrias se han puesto o están hasta cierto punto de cabeza o actuando a marchas forzadas, porque por lo menos en el sector de extinción de incendios, como les decía hace un momento, eh, sus mismas prácticas naturales con los compuestos que se llaman bueno, son químicos especiales para la extinción de incendios. El más particular, más bien el más característico, que ya está saliendo del mercado y pueden escuchar sobre ese tema en la conversación que tuvimos justo en otro episodio de podcast, que se llama justo Agentes Especiales para la Extinción de Incendios. Lo pueden encontrar ahí en nuestro catálogo de charlas. Es un químico de 3M que era sumamente utilizado y que, pues bueno, 3M ya lo ha sacado, ya está en proceso de sacarlo del mercado, ya no se está comercializando, si bien aún sigue presente pues en muchos sistemas, ¿no? ¿Y por qué digo que son prácticas naturales de los sistemas? Pues porque, como ustedes bien saben, cuando un sistema de extinción de incendios requiere entrar en funcionamiento, pues lo que hace es liberar el líquido o el componente extintor, ¿no? Para mitigar el riesgo del incendio. En este caso, pues era el famoso Novec, que es el que está saliendo del mercado porque es el que tiene dentro de su composición química estas sustancias de los PFA. Entonces, pues bueno, en esos sistemas, ahorita ya el Novec deja de comercializarse y me parece que también otras empresas lo comercializaban con otro nombre, pero finalmente era la misma composición química, también están sacando del mercado, pues porque finalmente en algún momento cuando entran en funcionamiento los sistemas de extinción de incendio, se libera. Y ese es el problema, ¿no? Con la liberación que entre en el ambiente y pues que a partir de ahí persiste y puede ser ingerido, bebido, inhalado, o entrar dentro del cuerpo humano o de los seres vivos que están cerca e incluso pues de los cuerpos de agua, como lo hemos dicho, ¿no? No es el caso, o me equivoco, amigo, con el sector HVAC, ¿no? Donde la situación es un poco diferente. Las investigaciones concluyen, bueno, algunas investigaciones por parte de agencias europeas sobre todo, indican que en el caso de los refrigerantes sintéticos, sigue esta discusión entre si pertenecen o no pertenecen al grupo de los PFA. Hay quienes dicen que no pertenecen a los PFA porque sus características están ya regulados, están comprobados que no afectan ni a la capa ni al daño medioambiental, ni mucho menos a los seres humanos, ¿no? Pero por el otro lado hay toda una corriente que también indica que ciertos refrigerantes sí podrían considerarse variantes de los PFA y que por lo tanto deben ser retirados del mercado. Está en discusión, hay una lista que ustedes pueden consultar en la nota de paso y también les ponemos la fuente de donde pueden consultar qué características rigen o han determinado que esta decisión, pero digamos que no hay nada conclusivo. Ese es el tema con los PFA, que hasta la fecha hay muchas discusiones todavía respecto a qué sí podría considerarse como PFA o qué no, y sobre todo el alcance de los daños que puede generar. Entonces, si nosotros imaginamos que
estamos rodeados de este tipo de plásticos y de este tipo de materiales en la vida diaria y le sumamos que incluso para la protección contra incendio y incluso para el sector de la climatización, y si vas a cocinarte algo, estás en contacto todo el tiempo con estas partículas que tú no sabías. Imagínate, o sea, no es que nos pongamos extremistas, pero imagínense, estimado auditorio, el, el efecto que puede tener a grandes rasgos y a lo largo del tiempo, ¿no? Estas sustancias. Entonces, como no queremos sonar extremistas, simplemente queremos mencionar a través de esta nota que existe esta problemática que en Estados Unidos generó un revuelo enorme y que nosotros al estar inmersos en estos sectores, creo que no tendríamos que dejarlo pasar. Correcto, sí, nuestro vínculo nos obliga a brindarles información pues lo más fidedigna posible y que a ustedes les permita también eh, tomar, como decía al inicio de esta charla, mejores decisiones o decisiones que puedan evitar verse afectados por el contacto o el contacto persistente con ese tipo de componentes, porque pues bueno, eh, como decía también hace unos momentos durante la charla, estamos expuestos a estos componentes pues en nuestra propia casa, ¿no? Los enseres domésticos que compramos. Muchos contienen este tipo de materiales. El caso más sonado es el del teflón porque finalmente pues está en contacto con los alimentos que ingerimos y pues bueno, con el propio desgaste va liberando estas partículas y también hay mucha información al respecto allá afuera. Y bueno, para concluir sobre la responsabilidad del sector de la climatización y el aire acondicionado, pues bueno, como les mencionaba, la Agencia para la Protección de la Salud Humana de la Unión Europea tuvo su principal esfuerzo de regulación entre 2022, 2023 y hasta este año. Pues bueno, el esfuerzo era justo definir qué se iba a hacer con los refrigerantes. Como decía Ángel, se definió una lista de refrigerantes que son definidos como PFAs puros completamente, pero digamos que su uso no se, o digamos esta regulación no prohibió el uso de la mayoría de los refrigerantes que se utilizan ampliamente en la actualidad en la industria, por considerarse dos razones principalmente. Una, que no cumplían con las tres características que les comenté hace un momento, es decir, persistencia, bioacumulación o toxicidad. No contaban con esas características para hacerlos PFA peligrosos. Y la segunda, se argumenta también que pues, estos componentes en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado pues forman parte de un circuito hermético, ¿no? Idealmente no deberían de liberarse al ambiente, sino que permanecen siempre dentro del sistema y cuando el sistema cumple su vida útil, idealmente o en el mundo mágico que todos queremos creer, se recuperan esos refrigerantes y nunca llegan a liberarse a la atmósfera y por tanto no entran en contacto con los cuerpos de agua, ni con los animales, ni con los seres humanos, pues bueno, eso es también un elemento que reduce su peligrosidad y su consideración como compuestos químicos que deberían regularse con mayor severidad. Entonces, esa fue la resolución que alcanzó REACH, la agencia, como les decía, para la protección de la salud humana de la Unión Europea, pero aún así, pues bueno, hay muchos otros componentes, eh, muchos otros productos que lo siguen teniendo y pues bueno, las compañías químicas fabricantes de este tipo de sustancias son las que están enfrentando mayores calamidades, ¿no, amigo? Con esto. Sí, también acentuar que, por ejemplo, también en el caso de Ashback se comentaba que obviamente al ser sustancias que se utilizan más como para temas antiadherentes, en el caso del sector del aire acondicionado, pues, se menciona que también tienen presencia los PFA por mera química. En los temas de recubrimientos, temas de electrónica y de los semiconductores es también donde te puede tener la presencia PFA, pero digamos que con otras pues capacidades o funciones, ¿no? Como aislar definitivamente. Entonces también por eso decían que no es tan dañino, ¿no? Para la población en sí, forma parte, digamos, de estos sistemas. Así es, y pues creo que para cerrar esta conversación, que no queremos ser demasiado larga, sino simplemente darles esta introducción y que ustedes con su propia curiosidad y sus herramientas investiguen más y vayan evaluando lo que sí y lo que no puede ser dañino, pues recordar que también
manejo de los residuos, y ahorita que menciona Ángel que están en los semiconductores, en los aislantes de cables. Esto incluye los aislantes que se utilizan para, por ejemplo, los cargadores de los celulares, para los cables de transmisión de audio, etcétera, digamos, con los que estamos en contacto todos los días. Digamos, su correcto manejo al final de su vida útil. ¿A qué se refiere esto? Es decir, no tirarlos simplemente a la basura, porque entonces al entrar en contacto con los residuos, pues se van descomponiendo y estos componentes, estos compuestos químicos se filtran pues a la tierra y empiezan a contaminar todos los recursos naturales, empezando por el agua. Pues informarnos sobre el manejo adecuado de esos residuos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de las baterías, que se han pues, colocado distintos contenedores para la recolección de este tipo de materiales, para evitar la filtración de mercurio y algunos otros elementos venenosos a la tierra y a los mantos freáticos. Lo mismo deberíamos pensar al desechar audífonos, por ejemplo, cargadores de celulares, repito, porque digamos son de los productos que más existen en el mundo y que más desechamos, ¿no? Porque suelen pues descomponerse, suelen ser muchos fabricados para ser desechables. Entonces simplemente recordar eso y procurar pues hacer lo que podamos para evitar que sigan proliferando los PFAS en el ambiente. Yo finalmente quiero hacerles una recomendación. Hay una película muy interesante que da cuenta de este hecho, de cómo nace esta investigación y todas las repercusiones que tuvo a nivel mundial. La película es de 2019, se llama Dark Waters y la pueden encontrar en diversas plataformas y los puede ilustrar mucho más acerca de el alcance de la magnitud que cobró para la industria química esta situación. La película es muy buena, además sabe manejar muy bien el hilo del suspenso. Entonces, esa es mi última recomendación, Cristo. Ya que la recomienda mi camarada Ángel, que es un cinéfilo y un crítico de arte y de cine bastante capaz, pues bueno, yo también me sumo a su recomendación. La voy a ver porque no la he visto, pero sí la tengo ya en mi lista. Y pues simplemente recordarles que para mantenerse al tanto, si gustan, a través de nosotros como fuente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en X, en LinkedIn para los más corporativos. También ahí tenemos bastante actividad. Que visiten nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx y pues bueno, que también descarguen la revista digital que está disponible en nuestro sitio web y se mantengan al próximas grabaciones, que buscaremos llevarles siempre información que les sea de utilidad y les permitan mejorar su calidad de vida y la calidad de sus negocios y trabajos. Les agradezco mucho por prestarnos oídos y le agradezco mucho a mi camarada Ángel Martínez por haber escarbado en este pequeño agujero que vio a la distancia y que se convirtió pues en un socavón, ¿no, amigo? Que nos dio bastante información para compartir con la audiencia. Creo que es un tema del que vamos a tener bastantes noticias todavía, entonces simplemente es estar atentos y pues en la medida que nosotros podamos llevarles la información actualizada, pero pues sí, la verdad es que uno no sabe en dónde puede encontrar ese tema que justo denote una concatenación de historias. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias nuevamente por escucharnos, gracias a Ángel por compartir micrófonos y pues bueno, síganos y manténganse pendientes de la información que compartimos para ustedes. Tengan un excelente momento.